Hoy vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Vamos a hablar sobre vamos a hablar de las dos ordenanzas. Vamos a hablar de las dos ordenanzas. Así como acabamos de ver, de terminar de hablar de las dos disciplinas espirituales fundamentales, hoy vamos a hablar de las dos ordenanzas. La primera ordenanza es el bautismo en agua, el bautismo en agua. Tenemos como objetivo tenemos que el nuevo creyente comprenda que el bautismo en agua es necesario para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Podemos repetir el objetivo todos juntos, por favor? Que el nuevo creyente comprenda que el bautismo en agua es necesario para ser un verdadero. Muy bien. Ahora, ustedes ya recibieron a Jesús. Después de haber recibido a Cristo, ustedes ya son salvos. Hay una pregunta que es necesario hacerla, es obligado hacerlo. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso después de haber aceptado a Jesucristo? Por supuesto de que hay varias cosas, entre ellas que usted esté tomando un discipulado de nuevo creyente, pero estamos hablando de algunos actos. Después de haber aceptado a Jesucristo, ¿cuál es el siguiente acto a hacer? ¿Qué es lo que necesita el nuevo creyente hacer? Entonces, esa es la pregunta. Todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador pueden y deben dar el siguiente paso, que es el de ser bautizados o ser bautizadas. La doctrina esta es una doctrina. Por eso hay muchos versículos que tenemos que estar viendo, porque una doctrina no se puede sacar de un solo pasaje, de un solo texto de la palabra de Dios. Tenemos que tomar varios versículos. Es una doctrina. Entonces, la doctrina del bautismo es muy edificante para todos ustedes, los nuevos creyentes, que lo estudien, que lo deben de estudiar con seriedad y que le den la importancia que le corresponde a este mandamiento. Tenemos dos ordenanzas, no tenemos más. Bueno, yo puedo decir, o algunas veces lo he dicho, que tenemos dos ordenanzas más uno. ¿Por qué no digo tres? Porque el tercero viene siendo no tanto una ordenanza, es más un mandamiento, que hay una gran diferencia. Cuando hablamos de las dos ordenanzas, estamos hablando del bautismo y de la cena del Señor. El siguiente lunes vamos a hablar sobre la cena del Señor. ¿Cuál sería la tercera, por decirlo así? ¿Cuál sería la tercera ordenanza o mandamiento? El lavamiento de los pies. En algunas iglesias lo practican como un acto, lavarse los pies los unos a los otros, pero no lo hacemos realmente, literalmente, lavarse los pies, porque más bien es un símbolo. Lavarse los pies significa el servirse, el ayudarse uno a los otros. Y no tiene caso que yo vaya y le lave los pies. Si estoy lavándole los pies y digo, ay, estos pies están apestosos, estos pies. No tiene caso que yo esté lavando los pies y esté diciendo, pero ¿por qué tengo que estar aquí agachado frente a este individuo? O sea, no. ¿Qué caso tiene, por otro lado, que yo lo esté haciendo tan bien, así bonito, lavando los pies, y luego no puedo ayudar a mi hermano, que esa persona no tiene ni qué comer, no tiene nada, y no puedo ayudarle? Entonces, como que no es el hecho nada más de lavarse los pies, sino que debemos de ayudarnos y de servirnos los unos a los otros, pero con hechos, no tanto con lavarnos los pies. Entonces, por eso no se considera prácticamente como un acto simbólico, no es el punto. Por eso solamente tenemos dos ordenanzas que lo practicamos como debe de hacerse. El bautismo es en agua
y la cena del Señor, que lo hacemos cada mes, cada 2 meses, lo estamos haciendo cuando tomamos la cena del Señor a través del pan sin levadura y con el vino, el fruto de la vid. Muy bien, vamos a ver ahí, Jesús en su hoja dice, Jesús les ordenó a todos los que creían en Él que se bautizaran en agua. ¿En dónde lo podemos ver eso? Ahí lo dice. Vamos a leer todos juntos el texto que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, esto lo encontramos en Mateo 28, 18 y 19. Aquí encontramos en este pasaje lo que comúnmente se le llama la gran comisión. Y Jesucristo nos comisionó a sus discípulos, y le dio la orden, le dio la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y las personas que se convertían en discípulos deberían de ser bautizadas. Y las personas que eran bautizadas deberían de ser enseñadas. En el versículo 20, que no está incluido ahí, dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, no podemos enseñarle a la gente antes de bautizarles. Tenemos que entender, le enseñamos como ahorita, algunos de ustedes no se han bautizado, pero le estamos enseñando lo básico, porque si al terminar el curso del discipulado de nuevo creyente, usted no se quiere bautizar, pues hasta ahí llegó. Usted no puede seguir siendo enseñado, no puede seguir siendo discipulado si usted no tiene la actitud correcta, porque la palabra de Dios nos enseña que toda persona que decide seguir a Jesús, ese es un discípulo, uno que sigue a Jesús. Si ustedes decidieron seguir a Jesús, entonces deben de ser bautizados, y la gente que es bautizada debe de ser enseñada, porque la enseñanza pues es siempre, nunca termina, nunca vamos a dejar de aprender. Por lo tanto, tiene que hacerse en orden. Muy bien, seguimos leyendo. La palabra de Dios nos habla de varios tipos de bautismo, y es necesario que cada uno de nosotros entienda la diferencia entre ellos y los experimente. De ahí vamos a pasar a la parte donde dice, ¿cuáles son los 3 tipos de bautismo? Esas son de las cosas que tenemos que componer en la hoja. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a pasar al párrafo donde dice, ¿cuáles son los 3 tipos de bautismo? Pero no son 3, algunos ya han puesto 4. Así que yo les voy a dar algunos, lo que está aquí, y voy a hacer comentarios. Si son 3 o 4, no sabemos. No vamos a hablar exactamente de cada uno, más que de el bautismo en agua. Pero aquí dice que hay 3 tipos de bautismo. El bautismo en el, ¿qué dice? En el cuerpo. Escriban ahí, el bautismo en el cuerpo. Y este es el bautismo para salvación. Y dice que es el más importante. El bautismo en el cuerpo. En el cuerpo. Muy bien, y también tenemos bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto físico, público, y es un mandamiento que debemos de cumplir. Y tenemos en tercer lugar el bautismo en el Espíritu Santo, y este es el bautismo para recibir poder de lo alto. Este es el bautismo para recibir poder de lo alto. Y tenemos un cuarto, que podríamos decir que el bautismo de fuego, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, que algunos han llamadole así, a las pruebas donde todo cristiano tiene que pasar. Muy bien. Ahora, yo quisiera que veamos el primero, que es importante que lo entendamos. El primero que es importante que lo entendamos.
Vamos a abrir la palabra de Dios allá en 1 Corintios. Vamos a ver, yo quiero introducirlos en lo que es el bautismo en el cuerpo, en el cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer los versículo 12 y versículo 13. 1 Corintios, así si proyección puede ponernos el texto, pero los demás apunten solamente, si tienen apunten el texto, no está ahí, póngalo a un lado, dice bautismo en el cuerpo. Este es el bautismo para salvación y es el más importante. Yo no sé si cuál es el más, si es realmente, está bien eso de que el más importante, porque todos, el bautismo del Espíritu Santo es importante, el bautismo en agua es importante, todos son importantes. Digo, quizás desde la perspectiva de que tenemos que ser salvos, ¿no? Eso sí, definitivamente tenemos que, si queremos ser salvos, tenemos que ser bautizados en el cuerpo. Pero para que podamos entender bien esto, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Cómo dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, muy bien. ¿Se acuerdan? Es importante que recuerden, más bien, vamos a enlazar cuando hablamos sobre la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia local, ¿se acuerdan? Hablamos de la iglesia local y hablamos de la iglesia universal, la iglesia espiritual. Muy bien. ¿Qué es la iglesia espiritual? La iglesia espiritual o la iglesia universal es el conjunto de todos los cristianos, de todos los creyentes, a partir de que Jesús vino e instituyó la iglesia, a partir de que Jesucristo vino a la tierra y Él instituyó la iglesia. Y Él mismo, él es el que estableció la iglesia, instituyó la iglesia, y a partir de la venida de Jesucristo, de su ministerio, sabemos que Él fue el que fundó la iglesia, levantó a su iglesia. A partir de los discípulos de Jesucristo hasta el día de hoy, todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo Jesús, de todo el mundo, en todo este tiempo, forman la iglesia espiritual. Y todos formamos un cuerpo. En el sentido espiritual, todos somos un solo cuerpo. No estamos hablando el cuerpo local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no podemos pensar que nosotros, por ejemplo, la iglesia de la vida verdadera, sea la única iglesia. En el mundo no somos la única iglesia. Somos una de las tantas iglesias locales que hay en el mundo y que a través del tiempo de Jesús hasta acá en todo el mundo donde hay cristianos. Pero no confundamos la iglesia local con la iglesia espiritual. La iglesia local es un grupo de personas que han sido redimidas del pecado por medio de la sangre de Jesucristo y que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tienen como propósito extender el reino de Dios y se congregan para alabar el nombre de Dios y para proclamar el nombre de Jesucristo. Esa sería una definición de una iglesia local. Entonces, aquí en Corintios, el apóstol Pablo está hablando de no está hablando de la iglesia local, está hablando de todos los cristianos, de todos los creyentes, del cuerpo general de Jesús. Por eso dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos son? Un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, vamos a leerlo, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Fuimos todos bautizados en un. Entonces, este es el bautismo en el cuerpo. Este es el bautismo en el cuerpo y es
para salvación. ¿Cuándo venimos nosotros a ser? ¿Cuándo venimos a ser cristianos? Alguien me repite, alguien me responda. ¿Cuándo venimos a ser cristianos? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando le abrimos el corazón realmente, cuando de verdad lo hizo. No es cuando usted pasó aquí al frente, porque hay mucha gente que pasa al frente, pero en realidad no fue real lo que sucedió. Fue hasta que lo entendió y le entregó su vida, entregó el corazón, y entonces Jesucristo vino y tomó su vida y hubo un cambio, hubo un nuevo nacimiento. Ese es el momento en que la persona es bautizado, es metido dentro del cuerpo de Cristo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Uno es cristiano, escúcheme bien, uno es cristiano porque ya está en Cristo, porque es seguidor de Cristo, porque Cristo está en su corazón, y eso es por medio del Espíritu, porque es el Espíritu el que obra la salvación en nosotros. Por eso dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿a qué? ¿Se nos dio a qué? A beber de un mismo Espíritu. ¿Se nos dio de qué? A ver, ¿se le dio a qué? ¿De qué? Se nos dio a beber. Escuchen, hay mucha diferencia. Hay una gran diferencia. Esto es, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no creo que se acuerden mucho. En Juan, vamos a Juan, capítulo 4, para que entiendan. Yo nada más voy a enfatizar aquí, porque es importante que lo entiendan. En Juan capítulo 4, encontramos nosotros la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y dice, vamos a leer todos juntos, por favor, si me van, proyección, va conmigo, por favor. Dice, cuando Jesús el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana, mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? ¿Te daría qué? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, vamos a leerlo todos juntos. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Ajá. ¿De qué estaba hablando? Jesús le hablaba del agua de vida, y esta agua de vida es para ser salvo. Está hablando de la salvación. Por eso
Por eso el apóstol dice a los corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El agua de vida, el agua de vida. Cuando uno bebe, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Qué rica agua. Es agua maya. Por eso está rica. Muy bien. ¿Para dónde va el agua? ¿Va para adentro o para afuera? Por eso dice de su interior. De su interior correrá un ¿qué? Que salte para vida eterna. Cuando nosotros bebemos, aquí está hablando de la salvación, porque por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que cuando nosotros aceptamos a Jesús, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que viene, el Espíritu de Cristo viene a nuestra vida, viene a nuestro ser, entra a nuestro corazón? Y el Espíritu Santo es el que nos regenera. El Espíritu Santo es el que hace el nuevo nacimiento. Por eso está hablando del bautismo en el cuerpo. El bautismo en el cuerpo está hablando de la salvación. Y todos nosotros, al aceptar a Cristo, cuando tenemos un nuevo nacimiento, entonces estamos siendo bautizados en el cuerpo, somos sumergidos, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. ¿Está claro? Bueno, si no está claro, ni modo, ya no hay más tiempo. Muy bien, vamos a continuar. El bautismo en agua es un acto físico, público y un mandamiento. Bueno, ese es el que vamos a hablar ahora. Vamos a entrar. Ahora sí volvemos al primer punto. ¿Qué significa el bautismo? Agrégale ahí el artículo, ahí, el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene del griego baptizo, subraye ahí, baptizo, y significa bañar o sumergir. Bañar o sumergir. ¿Están copiando? Están copiando, están rellenando. Tienen que rellenar ahí, ¿sí? Veo que algunos están perdidos, ven aquí, ven allá, y digo, ¿qué? Ven allá. Luego me quedan mirando así como diciendo, ¿qué? Muy bien, entonces, el bautismo, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa bañar o sumergir. Esta palabra se usaba para describir la inmersión total de un trapo en tinta. La connotación de esta palabra es una inmersión total. Si ya de cuenta que yo meto aquí y yo iba a meter algo, pero como el agua está limpia y no la quiero echar a perder. Pero imagínense que yo meto este anillo, no cabe, se salvó. Meto algo ahí, tiro algo, se sumergió. Eso es, lo bauticé, lo sumergí, lo metí, lo zambullí. ¿Por qué se ríen? Agua maya. Muy bien, vamos a la razón principal de una inmersión total es que puede simbolizar apropiadamente el entierro. El entierro, fíjense, el entierro o la sepultura. Cuando una persona es bautizada en agua, en el ámbito espiritual está siendo enterrada en una tumba. Y cuando emerge, está resucitando a una nueva vida. Ahora, vamos a ver qué dice Romanos para que podamos entender bien esto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Muy bien.
Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos, versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, no voy a entrar de lleno a esto porque lo voy a explicar después, pero sí en el versículo 4 dice claramente, porque somos ¿qué? Otra vez, porque somos sepultados juntamente con ¿quién es Él? Con Jesús, exacto, con Cristo Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Entonces, el bautismo es una sepultura. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es una sepultura normal? ¿Alguien que me puede decir qué se hace en una sepultura o cómo podemos sepultar a alguien? ¿Ah? Metiéndolo de lo normal en una sepultura normal. Ahorita ya hasta los creman, ¿no? Ahorita los queman, pues. No que le pongan crema, no. Los queman, lo hacen polvo. Entonces, lo normal es hacer un hoyo en la tierra y después metemos al muerto ahí y después se le pone toda la tierra encima. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez tienen visto que a algún muerto le echen un poco de tierra en la cabeza y digan, ya está sepultado? ¿Alguna vez? Piensen, O sea, que a un muerto, al muerto, olvídense del bautismo. Piensen en un muerto y que agarren al muerto y le pongan un poquito de tierra en su cabeza. Vamos a sepultar al muerto y le echan un poquito de tierra en su cabeza y ya está sepultado. Ahí lo dejan ahí porque ya lo sepultaron. ¿Verdad que no? No, claro. Si decimos, si para sepultar al muerto hay que meterlo dentro del hoyo y lo tenemos que cubrir de tierra, ¿sí o no? Y de que desaparezca el muerto que está dentro de la caja, el ataúd, cubierto con tierra. Entonces, y solamente así, está sepultado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que le echemos un poquito de agua en la cabeza a una persona y digamos que ya se bautizó? Si la Biblia dice que el bautismo es sepultura, entonces para poder sepultar a una persona, bíblicamente hablando, se tiene que, a la persona, al creyente, se le tiene que meter, zambullir, sumergir, meter, para que puedas estar sepultado. Amén. ¿Ya entienden por qué el bautismo que ustedes le hicieron de niños no es bautismo? Ahora sí. Porque nada más le pusieron un poquito en la mollera. Entonces no es bautismo. Por eso se tiene que aplicar, tiene que estar, escuchen, tiene que concordar lo que dice la Biblia con lo que dice la palabra. La palabra, la etimología de la palabra bautismo, el significado. ¿Qué quiere decir etimología? La ciencia que estudia el significado correcto de las palabras. La etimología de la palabra bautismo en realidad no es una palabra traducida correctamente, es una palabra castellanizada, porque no ha sido traducida correctamente. Si usted va al diccionario griego,
porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si usted va al diccionario griego y busca la palabra bautizar, que es la palabra bautizo, quiere decir sumergir, zambullir o meter. Es más, hace algunos años el diccionario, el pequeño Larouche, él decía bautizar y decía del latín baptizare, sumergir, zambullir, meter. Eso lo decía el bautismo. Ahorita ya lo cambiaron y ya pusieron, en lugar de ahí, ponen bautismo, sacramento de la Iglesia Católica. Eso, bueno, en cierta manera es verdad, porque no está traduciendo la palabra, porque en realidad bautismo viene de la palabra baptizo, del griego baptizo, baptisma o baptisien, que quiere decir sumergir, zambullir o meter. Entonces, de acuerdo a la etimología de la palabra, el significado correcto de la palabra, con lo que la Biblia dice que es el bautismo, entonces sí concuerda, el significado de la palabra concuerda con lo que la Biblia dice que es el bautismo. Por lo tanto, el bautismo correcto, el bautismo bíblico correcto, debe de ser que la persona tiene que ser metida dentro del agua. Eso es lo que significa bautismo. Eso es lo que significa. Repita, esto es lo que significa. Entonces, ahora veamos qué simboliza. ¿Qué simboliza? Donde dice bautismo en agua, en el número 2, pongan ahí con letras mayúsculas y la pregunta, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Ya vimos qué es lo que significa. Ya vimos que significa sumergir, significa zambullir, significa meter. Ya vimos que lo que significa el bautismo es una sepultura. Ahora, ¿qué simboliza? Una cosa es lo que significa y otra cosa es lo que simboliza. Vamos a leer. El bautismo en agua es un acto simbólico. Escúchenlo, ahí escriban. El bautismo en agua es un acto simbólico en el que somos sumergidos en agua para expresar una verdad espiritual. O sea, el acto del bautismo está demostrando, está presentando una figura espiritual, compartiendo con Cristo simbólicamente el hecho de el hecho de su muerte, y faltó ahí, pongan coma, sepultura, pónganlo a un ladito, sepultura y resurrección. Faltó escribir la palabra sepultura. Son tres cosas que simbolizan. Lo podemos nosotros ver aquí en Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Número 1. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. 2. Versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así, número 3. Son tres cosas que simboliza el bautismo: la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿De quién? A ver, dígame, ¿de quién? Yo veo que ustedes ya tienen sueño, ya se quieren ir, ya están aburridos. Creo que algunos ya conocen esto, por eso ya están. ¿Quieren que lo dejemos ahí? ¿Nos vamos ya? Pues entonces pónganle, échenle gana. Yo los veo a ustedes bien ahí. Veo muy poco que estén así, prestando atención. ¿O quieren ustedes agua? Les voy a echar agua encima para que despierten. Muy bien. Eso es comercial. Así pueden cortarlo. Muy bien. Vamos a continuar. Obviamente, la persona bautizada no muere por el pecado, como lo hizo Jesús, pero sí da testimonio público al hecho de que la obra de Cristo es válida. Como Cristo murió por el pecado de la humanidad, así morimos simbólicamente
a la vieja manera de vivir. Cuando una persona entra al agua y se sumerge por completo, simboliza el entierro. Simboliza el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza queda bajo el agua y la persona simbólicamente resucita a la nueva vida en Jesús. Y resucita a la nueva vida en Jesús. Esto declara que vivirá para Él como su discípulo. Muy bien. Por eso el bautismo representa, simboliza la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo y del creyente. Por eso cuando una persona la bautizamos, le preguntamos, para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y la persona debe de responder, Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿En dónde está Jesús? Está en mi corazón. ¿Y hasta cuándo va usted a servir a Jesús? Pues hasta que Dios me lleve, que Dios me llame a su presencia, hasta que yo me muera, etcétera. Hasta el fin de mi existencia aquí en la tierra. Muy bien. ¿Está usted convencido de que va a venir pruebas a su vida cristiana? Y sí. ¿Está usted dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Sí. ¿Está usted dispuesto a llevar la cruz de Cristo cada día? Sí. Muy bien. Entonces, el ministro, el pastor, el que esté bautizando, dice, bueno, en virtud de su profesión pública de fe, yo como ministro del Evangelio, en obediencia a mi Maestro y Señor Jesucristo, lo tenemos aquí enfrente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo agarramos, lo metemos, que se cubra el agua. Algunos quieren así, pero por eso les tapamos la nariz y se las agarramos así. Vámonos al agua. Y cuando lo sacamos, representa, está muerto el pecado, sepultado y se levanta en vida nueva. Esto de sacarlo del agua simboliza la resurrección. Simboliza la resurrección. Yo veo que algunos ya se quieren bautizar. Algunos se bautizaron, pero nunca supieron qué hicieron. Yo espero que ahora sí lo entiendan. ¿Ya entienden qué simboliza el bautismo? ¿Ya lo entendieron? Muy bien. Ahora vamos en tercer lugar. En tercer lugar, pongan ahí número 3. En lugar de una A, pongan 3 romanos y pongan la pregunta arriba en mayúscula. ¿Cuáles son las razones del bautismo? ¿Cuáles son las razones del bautismo? Muy bien. Número 1, es un mandato de Jesús. Es un mandato. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Entonces, de acuerdo a Mateo 28, ponga a un lado Mateo 28, 18 al 20. Es un mandato o mandamiento de Jesús. Jesús dijo toda potestad. Fíjense lo que dice. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver el texto. Dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa les dijo? ¿Toda qué? Vean allí, ¿toda qué? Hasta ahí. Jesús dijo, todo el poder me fue entregado, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, ¿qué dijo? Versículo siguiente. Por tanto, id y haced. Muy bien, escúcheme bien. Traje escudero, ¿dónde está por favor? Esto siempre aquí. Dice aquí, por tanto, id. Esta palabra id, primeramente está en el sentido imperativo. O sea, es una orden. Vayan. Puesto que yo tengo todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, por lo tanto, id, digo, id y haced. No es opcional. No dijo si quieren ir. Nosotros tenemos la orden, tenemos la comisión, tenemos el mandamiento. Este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debe de bautizar. No es que si estemos de acuerdo, no es que si estamos, no, si queremos, simplemente
Si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, debemos de obedecer. Amén. Entonces es un mandato y por eso hablamos de que es un mandato, que es una orden. Está diciendo, yo tengo todo el poder, por lo tanto tengo la autoridad y por lo tanto vayan y hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, id, haced discípulos, bautizándolos. Y luego el 7 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es una orden que nuestro Señor Jesucristo nos los dio. Y miren que, y en otro versículo, en Marcos 16:6, ahí dice, es importante que entiendan el acto del bautismo. ¿Qué dice Marcos 16:16? ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. ¿Ya se dieron cuenta que dice, mas el que no se bautice será condenado? No dice eso. Dice, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere, o sea, la condenación no es por causa de que no nos hayamos bautizado, porque el bautismo no salva. El bautismo es es para mostrar actitud. Es un acto de obediencia. Cuando nosotros nos presentamos al bautismo, estamos demostrando obediencia. Estamos demostrando una actitud de obediencia. Ahí se demuestra la actitud que nosotros tengamos ante nuestro Señor. Jesucristo es un ejemplo. En lugar de número 2, pongan ahí a un lado ejemplo. Jesús mismo fue bautizado. Jesús mismo fue bautizado. Entonces Jesús dice, el versículo de Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Jesucristo, fíjense muy bien, Jesús fue bautizado. Y escúchenme bien, es importante que entiendan esto. Juan el Bautista estaba bautizando en un bautismo de arrepentimiento. Él había venido a Israel y como el pueblo de Israel se había desviado, se habían enfriado, ellos estaban mal delante de Dios, entonces Dios mandó al profeta. Juan el Bautista es el que vino preparando el camino del Señor Jesucristo. Y él empezó a llamar y a predicarles y dijo, vénganse y arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces él estaba invitando a que la gente que viniera y se arrepintiera de sus pecados, y el bautismo con el que él estaba bautizando, que estaba practicando, que estaba haciendo, era un bautismo de arrepentimiento. O sea, todas las personas que se acercaban a Juan y se bautizaban, estaban demostrando públicamente de que estaban arrepentidos de estar lejos de Dios y estaban dispuestos a acercarse nuevamente a Dios. Y ese es el bautismo de Jesús, con el que nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Él no tenía de qué arrepentirse, él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, por eso cuando él se acercó a Juan y le dijo, bautízame, Juan el Bautista dijo, pero Señor, si yo soy el que debo ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú vienes a mí a que yo te bautice? Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Wow, aquí vemos nosotros que Jesús estaba de esta manera, estaba confirmando el ministerio de Juan. Y de esta manera también él se estaba sometiendo a las mismas instrucciones que Jehová Dios le había dado. Entonces, si Jesús se bautizó y no tenía por qué hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿No creen ustedes? Y más si el bautismo es para identificarme con Él. Más si el bautismo es un acto para demostrar que yo quiero todo con Jesús. Si me está identificando con Jesús, con su enseñanza, es una manera de decir, yo soy auténtico seguidor de Jesucristo, por lo tanto, yo voy hasta la muerte con Él. Por eso Jesús se bautizó. Muy bien, en segundo lugar, que el bautismo es otra razón para que simboliza, número 2, en lugar de 3 son 2, simboliza lavamiento o limpieza
de nuestra vida vieja, de nuestra vieja vida. Hay un texto que dice ahí, vamos a repetirlo todos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto, dice aquí, es solamente un símbolo, ya que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, por la palabra de Dios. O sea, no vamos a pensar, este versículo es uno de los versículos que algunos se han tomado para enseñar de que el bautismo lava los pecados, pero no es cierto. En realidad la Biblia dice claramente de que lo que lava nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. El bautismo no lava nuestros pecados, solamente es un símbolo de que nosotros con eso estamos empezando una nueva, es un rito de iniciación, es un acto de obediencia y es para demostrar de que empezamos una vida nueva. Número 3, que es el 4, viene siendo el 3. Es una confesión externa. Es una confesión externa de lo que ha pasado en nuestro corazón. Escríbanlo, es una confesión externa de lo que ha pasado en nuestro corazón. Cuando una persona se bautiza, se presenta al bautismo, cuando una persona se bautiza, en realidad está expresando lo que en su corazón hay, la verdad de su corazón. Miren, un día, un hombre, esto sucedió allá con mi padre fue pastor hace muchos años, y un hombre que supuestamente se había acercado a Dios, aparentemente se había convertido, y de repente llegó el día del bautismo y le dice a mi padre, pastor, le dijo, yo quiero bautizarme, pero a mí me gustaría que usted bautice, pero en la noche. En la noche. Porque siempre lo hacían el domingo a mediodía, ¿no? Y dijo, pero ¿por qué quieres que se haga en la noche? Dice, lo que pasa es que hay mucha gente que está pasando aquí y no quiero que me vean. Luego me van a estar criticando, burlando. Yo no quiero que me burlen. Imagínense, ese hombre supuestamente quería obedecer al Señor, pero no quería sufrir, no quería cargar la cruz, no quería que nadie lo critique, o sea, quería ser un cristiano de los de la secreta. ¿No? Hay muchos cristianos de la secreta, que solamente Dios y ellos lo saben, y a veces a ellos se les olvida. No es posible eso, no es posible. Cuando una persona está convertida, cuando una persona está transformada, cuando una persona ama a Dios y ama a Jesús y lo tiene como Señor y Salvador de su vida, simplemente va a expresar al mundo entero, no va a tener vergüenza. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de aquella persona delante de mi Padre en aquel día. Pero el que me confiese delante de los hombres en aquel día, yo también le confesaré delante de mi Padre. Muy bien. Esto expresa nuestra identificación con Jesús en su muerte y su resurrección. Número 4, es un testimonio público de renuncia al pecado y al mundo. Es un testimonio público de renuncia al pecado y al mundo. Es un testimonio público. Eso no puede hacerse escondido, tiene que hacerse de manera visible, tiene que hacerse en público. Que nosotros estamos decididos a servir a Jesucristo. Número 5, es el testimonio de un pacto nuevo con Jesús. Es el testimonio de un pacto nuevo con Jesús, de vivir por Él para siempre. El bautismo es un testimonio de un pacto nuevo. Cuando nosotros nos bautizamos, es un acto externo, público, que hacemos. Y es como cuando las dos personas se casan, lo hacen público, lo hacen delante de testigos, lo hacen delante en el juez, y
se entregan un anillo, ¿no? ¿O no? Ya ni lo conocen, ¿verdad? Yo tengo mi anillo, aquí estoy, aquí sí que estoy casado por las 3 leyes. Entonces, se entrega el anillo y el anillo es un pacto. El anillo es un pacto de compromiso. Pues déjenme decirles que el bautismo es matrimonio, es como un matrimonio, es un pacto que se está haciendo con Jesús para que uno esté comprometiéndose con Jesús y que esté casado con Jesús hasta la muerte. Amén. ¿A algunos se les antojó el matrimonio ya? ¿Algunos recordaron? Y uno más. Número 6, no es letra B, número 6, vamos a poner ahí. El acto del bautismo, pongan ahí, escriban ahí, el acto del bautismo declara, el acto del bautismo declara al mundo nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. El acto del bautismo declara al mundo nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Ahí dice, el bautismo en agua es una confesión que declara lo siguiente. Y pone número 1, Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Y no nos da vergüenza confesarlo públicamente. Pongan a un lado ahí fe. A un lado del 1 pongan la fe. Eso es la fe. Voy a explicarlo ahora de esta manera. Cuando nosotros nos presentamos al acto del bautismo, estamos declarando públicamente nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Escúcheme bien. Estamos declarando a través del bautismo que creemos que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó victoriosamente de entre los muertos para librarnos de la condenación eterna. Eso es lo que declara nuestro bautismo. Repito, el bautismo declara al mundo o públicamente, declara 3 cosas. Número 1, nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra fe? Que nosotros creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se levantó victoriosamente de entre los muertos para librarnos de la potestad del diablo y de la muerte. Muy bien, pero también declara nuestro amor. ¿Declara qué cosa? Muy bien, ¿cuál es nuestro amor? Nuestro amor entonces es que por fe nosotros hemos muerto al pecado, hemos sepultado la vida de pecado, la vida antigua, y nos levantamos para andar en vida nueva. Ese es nuestro amor. Lo que estamos declarando nuestro amor al bautizarnos, repito, porque demostramos que por fe, por amor, nosotros estamos sepultando nuestra vida de pecado. Ese es el bautismo. Cuando yo me estoy bautizando, estoy declarando mi fe y mi amor. ¿Cuál es mi amor? Repito, que por fe estoy muerto al pecado, estoy sepultando la vida antigua y me levanto para andar en vida nueva. Número 3, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza, cuando yo me estoy bautizando, estoy declarando al mundo mi esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Yo declaro, estoy diciendo al mundo públicamente que yo tengo la esperanza, que así como Cristo resucitó de entre los muertos victoriosamente por la gloria del Padre, así también yo resucitaré de entre los muertos en aquel día para estar para siempre con mi Señor. Esa es mi esperanza. Porque si no tenemos esperanza, si no tenemos la esperanza de resucitar, entonces no tiene caso todo lo que estamos haciendo.
Entonces, como dicen los romanos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección de muertos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Mejor vamos a disfrutar la vida. Nada más una sola vida tenemos. Pero como si hay resurrección de muertos, entonces hay que hay que alinearnos con Dios. Y nuestra esperanza es que tenemos la seguridad que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es. Por eso, aquí dice, el amor número 2, hemos cortado con el mundo y decidido seguir a Jesús. No regresaremos a la vieja manera de vivir. Número 3 dice, hemos roto todo pacto con el diablo y hemos sido trasladados al reino de Dios. A través del bautismo estamos declarando que todo pacto con el diablo se acabó. Y número 4 dice, nos identificamos ante el mundo con el sacrificio, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿ya entendieron bien por qué razón debemos de bautizarnos? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver entonces, no está ahí, pero podríamos hacer una pregunta. ¿Quién debe de ser bautizado? ¿Quiénes son las personas que deben de ser bautizados? Porque aquí vamos a terminar de leer esto que tienen aquí ustedes. Dice, si ya fui bautizado de niño, ¿por qué debo de bautizarme otra vez? Pues bueno, así rápidamente, porque el bautismo que usted tuvo no es bautismo. Primeramente, fíjense, los niños no deben bautizarse. Escriban ahí, los niños no deben bautizarse en agua, porque aún no tienen conocimiento del bien ni del mal. Jesucristo fue presentado en el templo cuando era niño, pero no fue bautizado hasta que fue adulto. Los niños se presentan a Dios, se dedican al Señor, pero no se bautizan. Lo podemos ver en Lucas 2:22. Dice, y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando de Jesús, de niño, cuando era un niño. Dice que cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso fue de niño. Nunca bautizaron a Jesús de niño. Y aconteció, en el siguiente versículo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchen bien, Jesús fue bautizado a los 30 años. Tenía 30 años cuando Jesús se bautizó. ¿Por qué a los 30 años? Porque era la edad en donde obtenían los judíos su mayoría de edad. Se convertían en ciudadanos. Aquí en México a los 18, ¿no? Algunos desde los 15 ya se rebelan. Pero los judíos obtenían su mayoría de edad hasta los 30 años. Por lo tanto, Jesús cumplió en todo momento con la ley. Él tuvo al tanto de su padre, de su madre. En el caso dado de José, era su padre adoptivo, porque sabemos que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, entendamos bien que él a los 30 años fue cuando obtuvo su ciudadanía, su mayoría de edad, y se acabó el compromiso con su hogar. Entonces él independizó y comenzó su ministerio a los 30 años. Jesús se bautizó a los 30 años, no fue de niño fue presentado. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no es bíblico bautizar a los niños. La Biblia dice que Jesús
tomó a los niños, los bendecía y él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, eso no está ahí, lo que voy a decir. ¿Quién debe de ser bautizado? Pongan la pregunta: ¿quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? En la Biblia encontramos el más claro, el bautismo de una persona, es el de eunuco. En Hechos 8, 26 al 39, encontramos nosotros, pero en el versículo 36, a ver si proyección, Hechos 8, 36, el africano le pregunta a Felipe. Si ustedes leen este pasaje desde el versículo 26, la historia de el eunuco y Felipe. Y había un hombre, dice la Biblia, que estaba leyendo el libro de Isaías. Era un etíope, eunuco, estaba solo. Pero el Espíritu Santo dice que llevó a Felipe hasta ahí, hasta este lugar. Y él, cuando llegó, se encontró que estaba un hombre leyendo la Biblia. Y le pregunta, y le dice: oye, ¿y entiendes lo que lees? Y él respondió, dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces dice que él, partiendo de este pasaje, dice que le compartió, le explicó todo el evangelio y le habló de Jesús, al punto de que ellos estaban yendo en su carreta ahí. Entonces dice que cuando llegaron, el versículo que sigue, por favor, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿qué dijo? Aquí hay agua. No dijo aquí hay un pozo, no dijo que hay una cubeta, dijo aquí hay. ¿Y qué preguntó? ¿Qué impide que yo sea? Él había entendido muy bien lo del bautismo. Ya le habían dado, en un rato le dieron toda la escuela de nuevos creyentes. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pues yo no lo hubiera hecho probablemente. Siguiente versículo, versículo 37. Felipe le dijo, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, ahí está la clave. Este es el problema, porque hay muchos, no pocos, hay muchos que solamente entregan más o menos un poquito ahí del corazón. Algunos como que no entregan el corazón, solamente tienen deseos, tienen intenciones, pero no han entregado el corazón. Pero dice la Biblia, si crees de todo corazón, bien puedes. Adelante, al agua, pato. Y respondiendo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Siguiente versículo. Y mandó parar el carro y ¿qué significa que descendieron? Es obvio, descender es esto. Ni modo, al agua, vámonos al agua. Y le llegó hasta acá el agua. ¿Lo pudo bautizar? Porque descendieron al agua. No dice que agarró su cubeta y se lo echó. O agarró una jícara allá. No, dice que descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y entonces la respuesta de eunuco es la que ¿quiénes deben de ser bautizados? Toda persona que ha creído de todo corazón. Esas son las personas candidatas al bautismo, son las personas idóneas para ser bautizados. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Los requisitos son los mismos necesarios para la salvación que encontramos nosotros en Romanos 10, 9 a 10. Creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el requisito principal. Y declarar, primeramente es creer con todo nuestro corazón, y la segunda es confesar o declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Es decir, recibirlo en el corazón, pero también confesarlo y decir: sí, Señor Jesús, yo te acepto, yo te recibo. Por eso la persona tiene que confesar una vez más cuando se presenta a bautizar. Tiene que confesar públicamente quién es Jesús
para él y dónde está Jesús en su vida. Muy bien. En la Biblia no hay ningún caso en el que fuera bautizado alguien que no fuera creyente. Hay muchos versículos que hablan de muchos ejemplos de cómo fueron bautizados, sumergidos y todo esto, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Por último, lo último, ¿qué tan importante, qué importancia tiene el ser bautizado? Pongan ahí como un número más, con mayúsculas, con preguntas. Es una pregunta. ¿Qué tan importante es el ser bautizado? ¿O para qué debemos de bautizarnos? Es otra pregunta que puede hacerlo. ¿Para qué debemos de bautizarnos? Número 1, el bautismo, primeramente dejemos bien en claro, el bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo no es para ser salvo. El bautismo no es para que lave nuestros pecados. Lo sabemos perfectamente que la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo, sin la necesidad de que nosotros tengamos que hacer ninguna obra, entre ella ni el bautismo. El bautismo sí es muy importante. Otro punto, el bautismo sí es muy importante para el servicio cristiano. El bautismo es necesario, escríbanlo, el bautismo es necesario para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Es para el servicio cristiano. O más bien sería para ser miembro de la iglesia local. Cuando nos bautizamos, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, dice la palabra de Dios. Versículo 41, Hechos 2, 41 dice, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron, a ver si proyección. ¿Cómo dice? Vamos a repetirlo. Así que los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser. Muy bien. Muy bien. Yo les pregunto, a ver si me estoy explicando bien. ¿A dónde se añadieron? ¿A dónde? Otra vez, ¿a dónde se añadieron? Pregunto, ¿quiénes se añadieron a la iglesia? ¿Los que qué? Los que fueron bautizados. ¿Y quiénes fueron los que fueron bautizados? El siguiente, el versículo 41, fíjense bien. El versículo 41 dice, proyección, por favor. Están dormidos. Así que los que recibieron su palabra fueron. ¿Quiénes se bautizaron? Los que creyeron en su palabra. Y los que se bautizaron, ¿a dónde se añadieron? Nadie puede añadirse a la iglesia si no está bautizado. Escúcheme bien, las personas pueden venir aquí en la iglesia, pueden venir y sentarse. Sí, está abierta la puerta. Y hay un montón de gente que viene y se resienta, escucha y se va. Pero el hecho de que usted venga y se siente no significa que usted esté añadido a la iglesia. No significa que usted sea miembro de esta iglesia. Solamente cuando usted se bautiza es cuando se añade a la iglesia, es parte de esta iglesia. Y el ser miembro de esta iglesia es con el propósito de que usted pueda servir. Para que usted pueda servir. Por eso dice que aquí el bautismo es importante para que usted sea parte de la iglesia local y usted pueda comenzar a servir
para que usted pueda servir y para que usted empiece a desarrollarse espiritualmente, porque el privilegio de que usted reciba todos los beneficios de ser parte de lo que hay en esta iglesia es solamente para los miembros de esta iglesia. Usted puede venir y sentarse y escuchar, pero no va a ir más allá porque usted no se compromete. ¿Me estoy explicando? Esto es como un matrimonio. Dos personas se enamoran, son novios. Vamos a suponer aquí, ¿a quién agarro? ¿Quiénes son novios aquí? A ver, ¿quiénes son novios? Que no me vayan a salir con que yo ya sé cómo están. A ver, ¿hay algunos novios aquí que tienen una relación ya de amistad con propósito? No hay. Resulta que ahora ya nada. Ahora sí resulta. Muy bien. ¿Alguna muchacha que tenga 20 años aquí para arriba? Que quiera. A ver, ¿tú? ¿Levantaste la mano? Sí, levantaste la mano. ¿Conoces al que está al lado tuyo? Sí, lo conoces. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? No, allá atrás, la que estoy hablando. La que me está moviendo la cabeza. Samantha, ¿conoces al muchacho que está al lado tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Saúl? ¿Raúl? Muy bien. Samantha y Raúl. Vamos a suponer que ustedes son novios. No es profético esto. Pero si resulta, pues ni modo, ¿verdad? Samantha y Raúl. Vamos a suponer que ustedes son novios. ¿Sí? Vamos a suponer que son novios. Y de repente llega Raúl y te dice: Samantha, quiero que me laves la ropa porque ya no la aguanto. Aquí te dejo la ropa para que me la laves. Voy a regresar rato y cuando yo regrese quiero que también esté la comida limpia, la comida lista, porque en mi casa no hay nadie. Mi mamá se fue y yo quiero venir a comer aquí. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te lo vas a hacer? No. Ok, dice que no. Muy bien. Está bien, bien. Vamos bien. Y de repente él llega y te dice: ¿sabes qué? Me quiero acostar contigo. Vengo jarioso, comí unas... ¿Te vas a ir a acostar con él? Si eres cristiana, no, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy contigo, Raúl. De repente llega Samantha y te dice: Raúl, necesito que tu quincena me la traigas aquí, porque necesito comprar esto y esto y esto y esto y esto. Así que tráete con la quincena. ¿Se lo vas a entrar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dime fuerte para que lo oigan. Porque claro, nada más son novios. Nada más son novios. Pero resulta de que ellos toman la decisión de casarse y dicen: papá, mira, anillito, van al registro, se casan, firman y el juez le dice: ya puede usted darle su beso a sus... Cuando los declaran marido y mujer, que Dios los bendiga, y ya están ustedes casados, vienen a la iglesia, reciben la bendición. Ahora sí, te dice él: necesito que me planches la ropa, que me hagas la comida. ¿Lo vas a hacer? Claro que sí, porque ese es tu papel, ese es tu rol. Y de repente ella te dice: me tienes que dejar dinero para comprar comida, porque mira que ¿le vas a dar dinero? Claro que le tienes que dar, porque pues es tu papel. ¿Ya vieron? En el matrimonio hay privilegios y hay responsabilidades. Pero fuera del matrimonio, no, cuñado. No hay. Pues déjenme decirles que es lo mismo con la iglesia. Hay mucha gente que no se quiere bautizar porque no quiere compromiso. Pero cuando usted se bautiza, usted se compromete con Cristo y con su iglesia. Y usted es parte de esta iglesia.
Y a partir del momento en que usted se hace miembro de esta iglesia, usted adquiere privilegios y responsabilidades. Y usted, si realmente quiere privilegios, tiene que aceptar las responsabilidades. Y si quiere tener tanto privilegios como responsabilidades, usted se tiene que bautizar. Usted se debe de bautizar, porque el bautismo para eso es, para que usted pueda ser parte de esta iglesia y para que pueda adquirir privilegios y responsabilidades. Que usted pueda desarrollar su servicio, pueda usted desarrollar su vida cristiana, su vida espiritual, para que usted tenga una vida cristiana normal, porque ahora esta es su casa. ¿Ya? Y por último, también antes de, ¿para qué usted también se debe de bautizar? Para que usted pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesucristo. Usted, para que pueda ser enseñada totalmente, completamente, pueda ser usted formado, formada, pueda llegar a la estatura. La Biblia dice que los que fueron bautizados, las personas, y dijo así, dice la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles todas las cosas. No se le puede enseñar a nadie que no quiera comprometerse, que no quiera bautizarse. Así que si usted quiere ser formado totalmente, usted quiere continuar con su crecimiento espiritual, usted quiere continuar con su desarrollo cristiano, usted debe de ser bautizado para que sea usted miembro de esta iglesia. Ahora, pues, ¿cómo debe de ser bautizado por último? Puesto que el bautismo es una confesión pública de su fe en Jesús, lo más ideal es que se realice públicamente, en presencia de la congregación, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia local en la que tú estás asistiendo. Ustedes pueden ser bautizadas, por ejemplo, en un río o en el mar, en una laguna, en un lago. También pueden bautizarse simplemente donde hayan muchas aguas. En el caso de nosotros bautizamos a la gente que va a su retiro. La gente que va a su retiro de sanidad interior, ya una vez que le hayan sacado todo el chamuquerío, toda la basura, todo, entonces ya el domingo, entonces los bautizan porque están como campeones, bien listos, y ahí delante de todos tenemos nuestro bautisterio y ahí son bautizados. Si no fuera en ese lugar, pues antes lo hacíamos en el mar, lo hacíamos en la playa. Mi primer bautismo fue en un río muy bonito. Yo me bauticé también en el río Jordán. Ahora Dios me permitió ir con mi esposa a Israel y fuimos al río Jordán, conocimos el río Jordán y alguien me bautizó y después yo bauticé a toda la demás gente que llevamos ahí y Dios me dio el privilegio y el gozo de bautizar. Muy bien, pues entonces esto es con respecto a la enseñanza del bautismo. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos de ustedes no están bautizados como dice aquí? Que no son bautizados por inmersión o que no han sido sumergidos en el agua. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Muy bien, pueden bajar las manos. ¿Y los demás que dicen que ya están bautizados? ¿Ya? Levanten la mano los que están bautizados. Es un buen número, muy bien, la mayoría ya. Un buen número. Muy bueno, pero todos ustedes que no se han bautizado, ustedes deben de ir al retiro de sanidad interior que va a haber ahora en noviembre. Ustedes deben de bautizarse, deben de apuntarse. Y si ustedes no quieren bautizarse, queremos saber por qué. Queremos saber cuál es la razón por la cual usted no se ha querido bautizar. Porque si usted simplemente es por negligencia, es por rebeldía o lo que sea, quiero decirles, ¿sí? Muy bien. Si usted viene de otra iglesia, si quiere ser parte de esta iglesia, se tiene que volver a bautizar. Se tiene que volver a bautizar. Escúchenme bien, yo con esto termino. Es importante que comprendan, Jesús se bautizó con un bautismo que no era para él. Él no tenía por qué bautizarse, sin embargo se volvió a bautizar. Quiero decirles que el bautismo, escúchenme bien, presten atención, el bautismo es un acto de testimonio público.
de testificar de que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y yo estoy comprometido con Él, con su doctrina. Así que si yo no veo no veo razón por la cual no me tenga que volver a bautizar. Si a mí me piden que yo me vuelva a bautizar para que yo demuestre que soy un verdadero y auténtico cristiano, yo me vuelvo a bautizar. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún impedimento. El bautismo ni te va a hacer más santo, ni te va a salvar, porque el que te salva es Cristo Jesús. Así que si usted quiere el bautismo es un acto, como dije, de iniciación, es un acto de obediencia. Aquí se demuestra quién es la gente que quiere obedecer. Así que el bautismo, las personas que quieren ser parte de esta iglesia se deben de bautizar. No vamos a obligar a nadie que no quiera hacerlo, pero sí, en esta hora yo le quiero pedir, si usted toma la decisión, póngase de pie, los que hoy quieran tomar la decisión de bautizarse, porque queremos orar por usted. Vamos a terminar. Solamente pónganse de pie las personas que hoy están, ya varios que están aquí, ya se bautizaron, pero ahora quiero preguntar, ¿quiénes son los que hoy quieren obedecer al Señor en el acto del bautismo? Pónganse de pie, muy bien, pónganse de pie. Yo quiero orar, queremos orar por ustedes en esta noche. Antes de despedirnos, vamos a orar. Yo le voy a pedir que incline su rostro y yo quiero pedirle que usted comience a orar. Comience a orarle y dígale, comprométase en esta noche y dígale al Señor, si usted ya se decidió, dígale: Señor, yo quiero obedecerte en el bautismo. Yo ya entendí esta ordenanza y yo me comprometo a obedecerte, me comprometo en este momento a obedecerte y ayúdame, Señor. Dígale lo que sea y vamos a dar un momento para que ustedes oren y vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, queremos en esta noche darte gracias por la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que hoy han tomado la decisión de obedecerte en el acto del bautismo. Queremos ponerlos en tus manos, queremos pedirte que los ayudes, queremos pedir que tú les guardes, que les protejas y permite que esa decisión que, Señor, hoy han tomado se pueda culminar, Señor, en ese acto, bautizándose. Queremos pedirte que les ayudes, para que ellos puedan ir a su retiro, que ellos tengan, Señor, a bien prepararse, decidir, que tomen la decisión, que tú les libres de todos los impedimentos, que tú les ayudes a cada uno para que no haya nada, Señor, que no haya nada que les impida, Señor, obedecerte en el acto del bautismo. Oramos en este momento para que esa decisión, Señor, que han tomado sea una decisión firme, que sea una decisión convincente. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús oramos y te suplicamos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos que los guardes en el hueco de las manos de nuestro Señor Jesucristo, que los guardes muy cerca de tu corazón, que tú los protejas, líbralos del mal, líbralos del maligno, Señor, y que ellos se mantengan firmes en esta decisión y que puedan estar preparados para el día, Señor, en que puedan estar en su retiro. Oramos para que ellos sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Padre, gracias por este grupo, gracias por esta escuela. Oramos para que tú sigas manifestándote en la vida de cada uno de los alumnos, para que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada día sigan, Señor, edificándose, que cada día se sigan arraigando, se sigan cimentando en la fe de Jesús y que ellos puedan, Señor, experimentar el crecimiento cristiano, el desarrollo cristiano y que puedan, Señor, estar viviendo una vida victoriosa cada día.